Gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar de estas dos glandulitas que están en el polo superior de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Como ya ustedes saben, la del lado derecho tiene una forma triangular, mientras que la del lado derecho tiene una forma semilunar. Es importante que conozcamos bien fisiológicamente cómo se divide esta glándula suprarrenal. Y pues está dividido básicamente en una zona externa que es la zona cortical y una zona interna que es la zona medular. Esta zona externa tiene tres capas, ¿no es cierto?, que van de adentro hacia afuera. En primer lugar, la zona reticular, en segundo lugar, la zona fascicular y en tercer lugar, la zona glomerular, que es la más externa. Aproximadamente el 85% de la corteza suprarrenal es la zona fascicular. Bien. Ahora, hay que entender dos situaciones. Esta zona cortical de acá, ya, básicamente se encarga de producir hormonas esteroidales o que tienen origen lipídico, esteroidal, ¿ya? Y la zona medular se encarga de producir otro tipo de hormonas que básicamente son las catecolaminas. Y de las catecolaminas están ahí la adrenalina y está la noradrenalina, siendo la de mayor impacto la adrenalina. En toda esta zona de acá es donde se produce. Ahora bien, ustedes saben que la zona cortical habitualmente es la que más en primera instancia es la que suele responder frente a las situaciones de estrés a las que nos vemos sometidos de forma diaria. Vale decir, si me encuentro con un perro que está ahí queriendo morderme, si me van a cambiar de trabajo, si voy a terminar alguna relación, cualquier situación o condicionante en la que se ve involucrada la persona es una situación de estrés. Y en situaciones de estrés, entonces la principal glándula involucrada es la suprarrenal. En primer lugar, porque va a liberar el cortisol y en segundo lugar, porque va a liberar adrenalina. Actúan de forma conjunta tanto la zona cortical y medular, siendo la principal la zona cortical, ¿ya? Ese punto es importante. Segundo, que la glándula suprarrenal no solamente interviene en la regulación de las situaciones de estrés, sino que también regula nuestro sistema homeostático. Vale decir de que este sistema de la glándula suprarrenal se encarga de controlar el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro cuerpo en relación al agua, en relación al sodio, y en relación al potasio y en relación a la volemia de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces todo esto se ve directamente relacionado y controlado nuestro medio interno a través de la glándula suprarrenal. Y un pequeño porcentaje también producen hormonas que están directamente relacionadas a las características secundarias de nuestro organismo, como la producción de testosterona a través de la producción de andrógenos. ¿Ok? Entonces, la zona reticular habitualmente es la que va a producir los andrógenos y estos andrógenos son los que van a producir la famosa testosterona, encargada de los caracteres secundarios tanto del hombre como de la mujer. En segundo lugar, la zona fascicular se va a encargar de producir lo que son los glucocorticoides y dentro de los glucocorticoides el principal, ya ustedes conocen, es el cortisol. El cortisol es lo que se libera en un 95%, ¿ya?, por la zona fascicular a través de la producción de glucocorticoides. Y esta activación del cortisol está directamente relacionada con el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no es cierto?, a través del factor liberador de corticotropina en la hipófisis, la hormona adrenocorticotropina o hormona estimulante de la corticotropina. Y por último va a hacer un efecto de feedback positivo hacia la zona fascicular de la región cortical
de la glándula suprarrenal para producir cortisol. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta es de que aquí tenemos tres grandes situaciones. Uno, la misma glándula como tal. Número 2, el hipotálamo a través de su factor liberador. Y número 3, la hipófisis a través de la hormona estimulante hacia la glándula. CRH, ACTH y cortisol. Muy bien. Y la capa más externa se va a encargar de producir lo que son los mineralocorticoides. Y el principal mineralocorticoide que se va a producir es la aldosterona. Y la aldosterona está directamente relacionada con el sistema renina-angiotensina. Y este se activa principalmente en situaciones de hipercalemia. Vale decir de que las principales dos funciones que cumple la aldosterona ya es, en primer lugar, la de eh, facilitar la excreción de potasio y facilitar la reabsorción de sodio. Entonces aquí estamos directamente relacionados con el metabolismo del sodio y del potasio. Significa que cuando estamos frente a una situación de hipercalemia, lo que hace la aldosterona es agarrar y eliminar ese exceso de potasio y más bien retener sodio, ¿vale? Además que también la aldosterona se va a activar en situaciones relacionadas a un déficit de volumen a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la finalidad de retener sodio, de retener más cantidad de volumen, aumentar la presión, etc. En otras palabras, entonces se encarga de regular la osmolaridad plasmática. Bien, entonces no olvidemos estos detalles que les acabo de mencionar, son sumamente importantes. ¿Ok? Hormonas esteroidales, tres zonas bien diferenciadas. La zona que ocupa más la corteza es la fascicular. La zona reticular produce andrógenos, como principal la testosterona. Los glucocorticoides en la zona fascicular produciendo cortisol, principal hormona del estrés. Y esto lo hace a través de un mecanismo de feedback positivo, a través del eje hipotálamo hipofisiario, donde la ACTH está directamente relacionado como estimulante en la zona fascicular para producir cortisol. Y la zona más externa, las mineralocorticoides, donde producen la aldosterona. Y la aldosterona está muy relacionado con el sistema renina-angiotensina. Y estos se van a ver influenciados en el control del medio interno, vale decir, del agua, sodio y potasio, en relación al volumen plasmático y por lo tanto controlan la molaridad plasmática. Si hasta aquí logramos encajar todos estos conceptos que le acabo de mencionar, lo que va a venir a continuación va a resultar mucho más fácil. Otro dato que me olvidaba es de que el cortisol es una de las hormonas contrarreguladoras. ¿Esto qué quiere decir? Contrarreguladora significa de que en situaciones en donde la glicemia está disminuida, pues se encarga el cortisol de aumentarla. Por lo tanto, el cortisol es una hormona que o bien es normoglucemiante o bien es hiperglucemiante. Y para eso agarra y a nivel del tejido adiposo lo que ocasiona es una lipólisis, a nivel de las proteínas una proteólisis y de esa manera va a obtener mayor cantidad de energía para que en situaciones de hipoglucemia suela haber un aumento en las concentraciones de glucosa en el organismo. Esto en condiciones normales. ¿Se imaginan si hiperfuncionara la glándula suprarrenal, principalmente la zona fascicular en la producción de cortisol? Porque vamos a hablar en relación al cortisol en el Addison y en el Cushing. Si hiperfunciona, entonces significa que va a haber tendencia a la hiperglicemia. Si hipofunciona, significa que no va a haber producción de cortisol y entonces va a verse influenciado en la producción de energía y va a ser todo lo contrario al aumento de la actividad. Va a haber apatía, va a haber adinamia, va a haber astenia. Entonces, a partir de estas funcionalidades que les voy mencionando, entonces ustedes van a poder de una forma más fácil involucrarse con las clínicas de la hiper o la hipofuncionalidad que pueda tener esta hormona en específico.
¿Listo? Entonces, en este capítulo vamos a hablar en relación a los glucocorticoides, en relación a los mineralocorticoides, como la aldosterona, el hiperaldosteronismo primario y secundario. Vamos a hablar algo sobre los andrógenos y sobre aquellos tumores productores de catecolaminas, que son los famosos feocromocitomas, que son tumores que se localizan aquí en esta zona medular. A prestar atención entonces aquí en adelante, chicos. Bien, entonces cuando hablamos de Cushing, estamos hablando de un aumento en la producción de glucocorticoides. Cushing es igual a un aumento en la producción de glucocorticoides. Esto se encuentra en la corteza, en la zona fascicular. Para eso tenemos que saber epidemiológicamente que las personas con diabetes e hipertensión arterial están vinculadas con el Cushing en un 2 a 5%, y la incidencia en general es del 0,7 a 2,4 por cada millón de personas, y más frecuente en mujeres. Entonces, aquí lo vamos a dividir esto en dos situaciones: aquellos que son corticotropina dependientes y aquellos que son corticotropina independientes. Entonces, para que se entienda un poquito más, vamos a volver acá. Aquellas situaciones en las que por medio de la estimulación de la ACTH a la suprarrenal hace que se aumente el cortisol, se llama corticotropina dependiente. Y aquella situación en la que aquí mismo, en la glándula, en la zona fascicular, comience a aumentar su producción, se llama Cushing corticotropina no dependiente. Significa que no depende de la corticotropina para que se produzca el estímulo, la producción de cortisol. Es muy importante esto, poder hacer esta aclaración. Entonces, cuando hablamos de corticotropina dependiente, aquí en realidad se llama enfermedad de Cushing y esto se produce en un 70%. Hay otra situación que es el síndrome de corticotropina ectópica. Significa de que la ACTH se produce en otro lugar diferente al eje hipotálamo hipoficiario, y esto hace que estimule a la glándula suprarrenal para la liberación de cortisol. El otro grupo es el corticotropina independiente. Significa que no está mediado por la ACTH. Entonces, ¿qué puede ocurrir para que no sea mediado por la ACTH? Que haya un tumor en la misma glándula que la haga que hiperfuncione. Entonces, ahí están los adenomas adrenales y el carcinoma adrenal principalmente. Hay otras que son menos comunes, como la hiperplasia macronodulares, en menos del 2%. ¿Ya? No se olviden, corticotropina dependiente es la enfermedad de Cushing y el síndrome de corticotropina ectópico. Y la corticotropina independiente son aquellos procesos tumorales, sean adenomas o cáncer, que se localizan en la misma glándula. Enfermedad de Cushing y adenoma adrenal. Entonces, en la enfermedad de Cushing tiene que haber necesariamente un tumor hipoficiario que produzca CTH, y la CTH produzca un aumento en la producción de cortisol. Por otro lado, el síndrome de Cushing son todas las causas de exceso de cortisol que no están mediados por el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces aquí están los adenomas adrenales, el carcinoma adrenal y en tercer lugar la hiperplasia suprarrenal bilateral. Cuando hablamos de la enfermedad de Cushing, entonces vuelvo a decirlo, hay una hipersecreción de ACTH en la hipófisis, y esto se deben a adenomas hipoficiarios en un 90%, y en el 50% de los casos estos suelen ser de un tamaño bien diminuto, menos de 5 milímetros. La otra variante es la producción ectópica de ACTH por un tumor no hipoficiario. ¿Ya? Entonces, ¿qué tumor no hipoficiario puede producir ACTH? Entonces, aquí están: el carcinoma broncogénico de células pequeñas y los tumores carcinoides, ya sean del timo, del páncreas o de ovario, o feocromocitomas en algunos casos. Entonces, esto estamos hablando de situaciones en las que está mediado por la ACTH, entonces son ACTH dependiente, enfermedad de Cushing ACTH dependiente, perdón. Nuevamente volviendo a lo mismo, ¿no es cierto? Si tenemos acá un adenoma en la hipófisis, entonces la ACTH se va a estimular demasiado
hacia la glándula suprarrenal para que libere grandes cantidades de cortisol. Entonces eso se llama ACTH dependiente. ¿Listo? Vuelvo a recalcarlo, no se vayan a olvidar ese término, por favor. Otras causas, entonces, que son en realidad diferentes a los adenomas hipofisiarios, entonces están las neoplasias suprarrenales, hiperplasias nodulares, etcétera. Entonces, dentro de las neoplasias suprarrenales o cáncer suprarrenal o adrenal son malignos en un 50%, ¿ya? Y estos pueden ser adenomas o carcinomas. Los que son carcinomas, esos son los malignos en un 50%. Ahora, el tercer mecanismo por el cual no es ACTH dependiente es por el exceso de glucocorticoide exógeno que yo vaya a dar. Y de ahí no es cierto la importancia de que cuando yo vaya a administrar glucocorticoide en dosis elevadas no puedo hacer la supresión brusca o el descontinúe brusco del corticoide porque me puede producir una estimulación exagerada o me puede producir un déficit acelerado. El exceso de glucocorticoides me puede llevar a cualquiera de los dos espectros, sea al aumento o sea a la disminución de la función de la glándula suprarrenal. Ahora, el cuadro clínico, ¿cuál va a ser si hay una hiperfuncionalidad? Ya entonces habíamos dicho que las suprarrenales se encargan, principalmente el cortisol, se encarga de obtener energía a partir de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, principalmente de los lípidos, de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Entonces, lo que se hace es que hay una redistribución de toda esta grasa hacia las áreas tronculares, vale decir, hacia el tórax, el cuello y el abdomen. Y hay una proteólisis del músculo, ¿no es cierto?, en los miembros inferiores y miembros superiores, y da la apariencia de que las piernitas son delgadas, pero el tórax es bastante prominente. Y es por eso que se suele observar también las facies de luna llena, la joroba de búfalo, la masa de grasa episternal, el ensanchamiento mediastínico, la cara de aspecto pletórico, la obesidad centrípeta, la ganancia postural, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones son por una redistribución de la grasa que contribuye a esta situación. Por otra parte, el cortisol influye también, al aumentarse el cortisol, influye también en el aumento de la presión arterial por el mismo hecho de ser un cortisol y además que interviene en el metabolismo de la aldosterona indirectamente y esto hace que se retenga más agua y que se retenga más sodio y que haya un aumento en la presión arterial. Por otra parte, juega un papel importante aquí la aldosterona y en ese sentido lo que va a haber es una debilidad muscular y fatiga. ¿Por qué motivo? Porque al haber una hiperfuncionalidad, entonces va a haber una retención excesiva de potasio con tendencia a la hipercalemia y tendencia a la retención de agua, haciendo que haya mayor tendencia a la hipertensión arterial. De por medio va a haber trastornos menstruales, las estrías cutáneas violáceas, equimosis facial, miopatías proximales, tendencia a los edemas, poliuria y polidipsia, intolerancia a la glucosa y tendencia a la diabetes mellitus tipo 2, hacen resistencia a la insulina y esto, vuelvo a decir, por un aumento en la distribución de los carbohidratos, mal manejo de los carbohidratos, los aminoácidos, de los lípidos, y esto va a ocasionar una resistencia a la insulina. Este es el aspecto característico de un paciente que tiene Cushing, ¿no? La joroba de búfalo, puede haber alteraciones psiquiátricas, cara de luna llena, miradas inexpresivas, la obesidad troncular, toda esta zona de acá es aumentada de volumen y hacia la región de los miembros inferiores más bien están hipotróficos y por eso es que suele haber una debilidad distal. Y la debilidad distal no solamente es por disminución de la masa muscular, sino también por la hiperpotasemia que suele ir asociada. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico de un Cushing? Entonces vamos a hacer un test de sospecha. Hay un test de sospecha que es el llamado de screening o test de Nugent
Y esto se lo hace con un test de supresión rápida con dexametasona de 1 miligramo. Y voy a medir la cantidad de cortisol que se elimina en 24 horas. Si es mayor a 100 o 150 microgramos en 24 horas, es sugestivo de un síndrome de Cushing. En ese caso, entonces tendré que volver a hacer una prueba confirmatoria con orina de 24 horas, pero aumentando la cantidad de corticoide a 2 miligramos con una dosis única. Y si este es más de 3 veces su valor normal, ya entonces estamos frente a un síndrome de Cushing como tal. Resumido de otra manera, primero el test de Nuken a través de una cortisoluria, ¿ya? Y si este está entre 100 y 150, entonces es sospechoso. Ante esa sospecha, entonces hago un test confirmatorio que se llama test de Lidle, doy 2 miligramos de dexametasona y si el cortisol es más de 3 veces el nivel normal, pues entonces estamos frente a un síndrome de Cushing. Ahora, ojo con esto. Esto es un diagnóstico simplemente de que estamos frente a un Cushing, pero necesitamos hacer un diagnóstico etiológico posteriormente. Y el diagnóstico etiológico está en relación a la ACTH, como les mencioné, si es ACTH dependiente o ACTH no dependiente. Entonces, en aquellas situaciones en las que es por un problema de un tumor en la hipófisis o el hipotálamo, pues entonces va a estar aumentada la ACTH. Entonces el problema va a estar en hipotálamo hipófisis o puede ser ectópico. Por el contrario, si es el mismo tumor que se está originando en la glándula suprarrenal, pues dosifico la ACTH, esta va a estar disminuida. Entonces el problema, por lo tanto, va a estar a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Vale? En ese caso, si el problema es en la glándula suprarrenal, ¿qué tipo de estudio voy a solicitar posteriormente? Una tomografía, ¿no es cierto?, abdominal con realce en la glándula suprarrenal para tratar de buscar un tumor a ese nivel. Y si hay alta sospecha de una pequeña lesión a ese nivel, pero no es concluyente la tomografía, paso a un segundo escalón solicitando una resonancia magnética. Visto de otra manera, solicito la ACTH plasmática. Si este es menos de 10, significa, ¿no es cierto?, que el problema está en la glándula suprarrenal. Solicito una tomografía. Y aquí tengo la probabilidad de ver si es un adenoma menos de 4 centímetros, si es un carcinoma más de 6 centímetros. Y si no es concluyente, paso al segundo estudio, que es una resonancia magnética, ¿ya? Y aquí acaba el problema cuando la ACTH es indetectable o es escasa. En cambio, cuando la ACTH es mayor a 10, entonces estoy frente a un Cushing ACTH dependiente. Hice una supresión fuerte con dexametasona, que es la prueba confirmatoria, y voy a ver si hay un descenso del cortisol, que se llama frenación mayor al 50% o hasta el 90%. Si hay esa frenación mayor al 50-90%, pues entonces aquí solicito una resonancia magnética hipotálamo hipofisiaria para ver si el problema está ahí a nivel del hipotálamo. ¿Listo? Directamente. No se olviden, a nivel del hipotálamo, hipófisis, resonancia, a nivel de abdomen, en primera instancia es tomografía. Entonces aquí la imagen me va a decir si hay o no alguna imagen sugestiva a nivel del hipotálamo o la hipófisis. Por lo tanto, si el descenso de cortisol es menos del 50-90%, entonces aquí voy a buscar un proceso ectópico que me esté elevando la ACTH. Entonces voy a pedir un ataque cérvico-tóraco-abdominal en búsqueda de lesiones a nivel bronquiales, buscando un CA broncogénico, un CA carcinoide, un tumor de ovario, de páncreas, etcétera, que me justifiquen ese aumento del ACTH en estos casos. ¿Listo? En los casos de las neoplasias suprarrenales, tumor suprarrenal, entonces aquí lo ideal obviamente es hacer una cirugía o bien dar una terapia quimioterapéutica con mitotano, ya que esto va a bloquear la elaboración del cortisol, tiene una acción citotóxica y hay una disminución del tamaño tumoral.
Otra de las opciones es el cisplatino, y si no funcionó con ninguna de estas dos situaciones, pues la tercera opción vendría a ser la extirpación quirúrgica. En los casos que hay hiperplasias suprarrenales, ¿ya? Eh, entonces, aquí hay varias opciones, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver si esa hiperplasia suprarrenal es pura de la suprarrenal o si hay un tumor asociado también a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Si es a nivel de hipotálamo o hipófisis, bueno, se procede a la resección directamente del tumor. Si es a nivel simplemente de la suprarrenal, pero es simplemente una hiperplasia, aquí se puede hacer una suprarrenalectomía química, se llama. Y esto lo hago con antifúngico, en primer lugar, el ketoconazol, en dosis alta, para bloquear la producción rápida de cortisol, o la aminoglutetimida, es otra opción, o la metirapona. Habitualmente lo que suelen utilizar es el ketoconazol como una muy buena alternativa, o si no responde a esos casos, la suprarrenalectomía total o radioterapia de la hipófisis con gamma en niños. Muy bien, entonces hasta ahí estamos viendo lo que es la hiperproducción de cortisol llamado Cushing. Habíamos dicho corticotropina dependiente y corticotropina independiente. Ahora, vamos a pasarnos a aquella situación en la que nos encontramos con algunos tumorcitos que están localizados en la zona mineralocorticoide. Y cuando tenemos un tumorcito en la zona mineralocorticoide que me produce un aumento en la producción de aldosterona, entonces le vamos a llamar síndrome de Cohn, y este síndrome de Cohn nos va a llevar a un hiperaldosteronismo primario. Entonces, para eso tenemos que entender bien todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Todo este sistema se activa cuando tenemos alteraciones en el volumen o en el sodio o en la osmolaridad plasmática. Toda situación en la que me denote una disminución del volumen plasmático o una disminución en el sodio, en primer lugar lo que se va a hacer es que va a ocurrir una disminución del volumen sanguíneo. Esto me va a disminuir la presión arterial. Al disminuir la presión arterial se convierte en un estímulo para que en las células hiperglomerulares del riñón se produzca renina. Y esta es otra de las hormonas que tenemos que tomarla en cuenta en todo este proceso del hiperaldosteronismo. Cuando se aumenta la renina, entonces esto va a hacer que en su paso por el hígado se produzca el angiotensinógeno, y el angiotensinógeno que se produce, que es el 1, ya a su paso por el pulmón va a encontrarse con la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor a nivel de todo el torrente circulatorio por una parte, y por otra parte a nivel de la corteza adrenal, específicamente en la zona glomerular, se va a encargar de producir aldosterona. Y la aldosterona lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de sodio y de agua e incrementar la secreción de potasio. Significa elimina potasio y reabsorbe sodio. Y cuando reabsorbe sodio, incrementa el volumen plasmático. Y al incrementar el volumen plasmático, aumenta la presión arterial. Este aumento de la presión arterial se va a ver también involucrado por el aumento constante de la angiotensina 2. Ok, entonces espero que hasta aquí hayan tenido esta información bastante importante que es. Ahora, aquí vamos a ver que cuando tenemos un tumor aquí, en la glándula suprarrenal, específicamente en la zona más externa, que es la zona mineralocorticoide, ¿ya? En la zona mineralocorticoide, automáticamente acá se me va a producir el estímulo para que se me libere grandes cantidades de aldosterona. Ojo con este detalle, si se fijan, no tiene relación con la renina, y tampoco tiene relación con la disminución ni del sodio ni relación con el volumen. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos un hiperaldosteronismo primario por un tumor en la corteza suprarrenal, ya entonces tenemos que la renina está baja y la aldosterona está alta, porque el tumor está aquí en la suprarrenal, no está en el riñón como tal, mediado por un tema de volumen, sino que está mediado por un tema de tumor. Y ese es el síndrome de
con. Es un tumor en la corteza adrenal productor de aldosterona. Y es así que hablamos entonces del hiperaldosteronismo, que puede ser primario, puede ser secundario. El primario está el problema en la suprarrenal, es un adenoma suprarrenal, se llama síndrome de Cohn, lo vuelvo a repetir. Aquí entonces, como les mencioné, no tiene nada que ver la renina, por lo tanto la renina está disminuida. En estos casos, entonces hay una hiperproducción de aldosterona, y la aldosterona, ¿qué es lo que habíamos dicho? Reabsorbe grandes cantidades de sodio y de agua, por lo tanto va a haber más cantidad de sodio en el organismo con hipernatremia y expansión de volumen, y por lo tanto va a eliminar potasio, entonces va a haber una hipopotasemia, ¿vale? Estos pacientes, al retener más cantidad de sodio y líquido, van a tener hipertensiones diastólicas, cefalea, debilidad muscular y fatiga por la hipopotasemia, poliuria y polidipsia, proteinuria un 50%, pero ojo con este detalle, no hay edema. ¿Por qué no hay edema? Porque no se trata de un tema de volumen o disminución de volumen o de un agotamiento de todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde al agotarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, entonces ahí es donde comienza a retener más sodio y más agua. En este caso hay una redistribución uniforme, entonces se llama eso expansión de líquido. En cambio, en el hiperaldosteronismo secundario, miren ustedes, el problema no está en las suprarrenales, es extra suprarrenal, ¿ya? Entonces aquí hay un aumento de la renina. Cuando hay un aumento de la renina de forma primaria es por una ocasión de una hipertensión arterial o es por un tumor. En cambio, en el reninismo secundario es por una situación de volumen. Entonces, este aumento de la renina me va a causar una mayor producción de aldosterona. Aquí hay una adecuada respuesta del eje renina-angiotensina-aldosterona. Hay una alcalosis hipopotasémica, y en estos casos, como es una situación que va desde una alteración del volumen plasmático y una hipertensión arterial o un tumor o una hipovolemia, en estos casos sí, la retención de sodio y de agua me va a llevar a un edema en los miembros inferiores. Espero que esto lo hayan podido entender mucho más claro. Entonces, el diagnóstico diferencial va a ser con el exceso de mineralocorticoides, como las hiperplasias nodulares o los adenomas que secretan desoxicorticosterona. El tratamiento en estos casos, entonces voy a tener que restringir el sodio por una parte, porque ya tengo demasiado que está ingresando a mi organismo. Restringo sodio y restringo volumen. Al restringir volumen, entonces de alguna forma yo voy a regular otra vez mi sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y por otra parte voy a dar espironolactona para que no se elimine tanto potasio y más bien me retenga el potasio y no esté yo con esa sintomatología de debilidad muscular. Como son estos, la suprarrenalectomía está indicada en los casos que sea debidamente a un tumor ahí en la adrenal productor de aldosterona, que es el síndrome de Cohn. En esos casos, ahí sí tiene utilidad la suprarrenalectomía. Si es la causa del hiperaldosteronismo una causa extrarrenal, como la hipertensión arterial, por ejemplo, entonces en esos casos es un tema de control de la presión arterial. ¿Qué se sabe de la aldosterona y la lesión vascular? Entonces se ha visto que bajas concentraciones de la angiotensina 2 en el hiperaldosteronismo primario tienen mayor incidencia de hipertrofias ventricular izquierda, albuminuria o accidentes vasculares. En los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva clase funcional 3-4 que utilizan espironolactona y antagonistas de receptores de mineralocorticoides, como la eplerenona, reducen la mortalidad en un 30%. Entonces, una indicación para utilizar la espironolactona en los casos con insuficiencia cardíaca congestiva es cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea menor al 40%. Se ha visto que disminuye evidentemente la mortalidad en este porcentaje, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente clase, ¿ya? Para que así un poquito puedan ordenar sus ideas, y vamos a hablar del polo opuesto.
Vamos a hablar del Addison, que está muy relacionado con la insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? Continuamos.